Queremos, papito, ponernos en tus manos esta noche. Suplicarte, papá, que tú puedas hablar a nuestras vidas, que aprendamos de ti, Señor. Que tu palabra pueda penetrar a nuestra mente y a nuestro corazón, y que vivamos como a ti te agrada, bendito Señor. Que tú puedas obrar en cada uno de nosotros y salgamos de este lugar de una forma diferente, habiendo entendido la palabra tuya. En el nombre de Jesús te pedimos, oh Dios. Amén y amén. Hermanos, muchos de nosotros siempre pensamos en que los pecados con Dios están dentro de nosotros y lo hacemos. Y a veces pedimos perdón a Dios por las cosas que hacemos. Pero alguna vez nos hemos puesto a pensar que hay cosas que no hacemos y que Dios nos dice que lo hagamos, hermanos. Porque por lo general cuando vamos a hablar con Dios y le vamos a decir: Dios, perdóname por lo que he hecho, porque he mentido, porque he hecho esto, pero ¿alguna vez le hemos dicho: Dios, perdóname por no haber hecho lo que tú me has dicho que hagas? El apóstol Pablo a Timoteo le dice, hermanos, y hemos estado estudiando ya 2 domingos, este es el tercero. Dice la Biblia en capítulo 4 de 1 Timoteo, ninguno tenga, el verso 12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿Qué está diciendo la Biblia, hermanos? Que nadie te tome en poco. Tú tienes que ser ejemplo. Y hay algo que muchos de nosotros no lo somos, el ser ejemplo. Pero no solo ejemplo aquí en la iglesia, el ser ejemplo es fuera de la iglesia. Porque la manera de poder ganar a las personas no es solo hablando, es, mis hermanos, haciendo, ¿verdad? El primer domingo hemos hablado qué es ser ejemplo en palabras, cómo hablamos, cómo contestamos, qué prometemos y no cumplimos. Hemos hablado, el domingo pasado hemos hablado de ser ejemplos en conducta, cómo nos portamos. Pero hoy la Biblia nos habla y dice que seamos ejemplo en amor. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, tienes que ser ejemplo en amor. Nosotros conocemos tres tipos de amores al menos, hermanos, que nos han enseñado. Hay un tipo de amor que es el amor filial. Este es el amor que dice: yo te amo. ¿Por qué? Porque eres parte de mi familia. Es el amor de familia, es el amor de padres con hijos, entre hermanos, amor de primos. Pero también hay otro tipo, es el amor de eros, es el amor de pareja, que también es condicional. Yo te amo porque eres algo de mí, porque tú me das algo. Eso yo te amo es condicional. El amor eros y el amor de familia es condicional. Pero la Biblia nos habla del amor ágape. Y el amor ágape, mis hermanos, no es condicional. No es yo te amo por lo que eres, no, dice yo te amo, no importa cómo seas, yo te amo. Ese es el amor que Dios tiene con nosotros. Yo te amo, no importa cómo seas. Ojo, no está diciendo que nos va a amar siempre, no, pero tenemos que cambiar. El amor de Dios es eso, sin condiciones. Pero sí, cuando conocemos a Dios, Él nos demanda que nosotros conozcamos. Pero entonces, sí, hermanos, esta noche lo que vamos a hablar es de este amor que Dios nos dice que tú y yo lo hagamos. Y Pablo le dice a Timoteo: tienes que ser ejemplo, porque cuando eres ejemplo los demás te van a seguir y vas a tener autoridad sobre todas las cosas si tú eres ejemplo. La pregunta para nosotros, hermanos, esta noche: ¿somos ejemplo en amor? Somos ejemplo en esto que Dios nos dice, hermanos. Vuelvo a decir, no está metiendo aquí, hermanos, el amor de familia ni el amor de pareja, no, está metiendo el amor hacia el prójimo. Que no estoy diciendo que tu prójimo no sea el que está a tu lado, no, el amor incluso a los enemigos, dice
nuestro Dios. Y muchos de nosotros nos hemos equivocado en estas cosas, hermanos. Hemos pedido perdón a Dios por las cosas que hacemos, pero no por las que no hacemos. Y para poder definir esta noche qué es el amor, tendríamos nosotros que ir primero al Evangelio de Juan, el capítulo 3, el verso 16, que todos sabemos, ¿no es verdad? ¿Cómo dice Juan 3:16, hermanos? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor, dar. Dios dio a su único Hijo para que nosotros nos muestre cómo es el amor. Y si yo les pregunto a ustedes, mis hermanos, ¿qué es el amor? El amor es un sentimiento que está dentro de nosotros, sobre todo no en la mente, sino en el corazón, que nos impulsa a hacer cosas que no lo haríamos si no amáramos a alguien. No lo haríamos, hermanos. Y el mayor ejemplo es cuando uno está enamorado, ¿verdad? Hace cosas que no las haría, pero las hace porque hay algo que le impulsa a hacer lo que no tiene que hacer. Eso es el amor. El amor, hermanos, es sacrificio. No hay otra palabra. Cuando Dios tiene que mostrar el amor para con nosotros desde la creación, Dios dice hágase, hágase, llégase, hágase. Todo dice hágase. Pero cuando llega el día sexto, Él dice hagamos al hombre. ¿Me entienden? No dice Dios que hágase el hombre, no. Él dice hagamos al hombre. Y Él lo hizo con sus propias manos, porque el ser humano es lo más especial que Dios tiene. Y Él nos muestra su amor enviando a Jesucristo por nosotros. Podemos leer, por favor, capítulo 5 de Mateo, el capítulo 5, los versos 38 al 48. Y Jesús va más allá, mis hermanos, cuando habla del amor. Sobre todo, mis hermanos, cuando nos dice a nosotros, a los que conocemos a Dios, a los que seamos nosotros diferentes, el capítulo 5, el verso 38. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no desistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiriere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llegar carga una milla ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quieras tomar de ti prestado, no se los rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Hasta ahí está bien, pero miren abajo lo que dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Dice así, ¿verdad? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues perfectos, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hermanos, la pregunta es, ¿amamos? Si es difícil amar a los que nos aman, qué difícil amar a los que no nos aman, ¿verdad? ¿O no, hermanos? Todos nosotros tenemos personas que van a hablar mal de nosotros, que van a querer dañarnos e incluso que nos han dañado. Pero la Biblia dice, no los odies, ámalos. Y esa es una orden de Dios, hermanos. Yo les he dicho al comenzar, pensamos nosotros en lo que hacemos, pero nos estamos olvidando en lo que no hacemos.
Y en lo que no hacemos es demostrar. El amor, hermanos, no son palabras. El amor se demuestra. Es fácil decir yo te amo, tú eres lo primero para mí, como un muchacho le escribe una carta a una chica. Antes, cuando había cartas, hoy ya no hay cartas, ¿no? ¿Te han hecho cartas, Mónica, alguna vez? ¿El Freddy te ha hecho cartas? ¿No le has hecho cartas, Freddy? Hermano, ¿le has hecho cartas a ella? Sí, hermana. ¿Te han hecho cartas, hermana? Muchas. Mabel, ¿te han hecho cartas? Porque no había más, hermanos. No teníamos el celular y todo era cartas. Un muchacho le escribe a ella y le dice: tú eres el sol que ilumina mis ojos. Despierto y estás ahí. Tú eres la luna que está todas las noches. Y cuando veo el sol y veo la luna, veo que tú eres mi realidad, eres mi presente. Sin ti la vida no tiene sentido. Tú eres todo para mí. Si tú no me hablas, es como estar viviendo muerto. Tú eres todo para mí. Y al finalizar la carta le dice: nos vemos mañana si no llueve. Son palabras, ¿no, hermanos? Nosotros, hermanos, queremos decir así lo mismo. El amor no son palabras, el amor son hechos. Y Dios nos muestra su amor, dice, enviando a su Hijo unigénito para que muera por nosotros. Él nos está dando el ejemplo. Y Jesús también, porque Él, hermanos, dio su vida. Él dice: nadie le ha quitado, yo he dado mi vida. Y Él en sus enseñanzas dice: han oído que hay que amar a tu amigo y odiar a tu enemigo. No, ahora ya no es así. Ahora ahora tienes que amar a tu amigo y también a tu enemigo. Qué difícil, ¿no, hermanos? La pregunta es: si el amor es demostrar, ¿cómo podemos amar a nuestros enemigos, hermanos? En Romanos, el capítulo 12, el versos 1 al 2, dice: os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué dice, hermanos? Sacrificio vivo. No es palabras, porque créame, decirle cosas bonitas es sacrificio para ti, hermano. ¿A tu esposa? No. Mónica, decirle cosas bonitas a tu esposo es sacrificio. No. Y Freddy dice: ¿por qué no me dices? Sí, ¿por qué no me dices? Hermanos, no es. O es, hermanos, no es. Porque las palabras se los lleva el viento. Pero el sacrificio vivo es cuando alguien te dice: yo necesito, estás ahí. El sacrificio vivo no importa la hora, no importa la distancia, no importa el tiempo, estás ahí. Porque eso es sacrificio, ¿qué? Vivo. Muertos no le servimos a Dios, hermanos. Pero vivos es cuando nos agarramos de Dios y Dios dice: bueno, si hay algo que Dios dice, hermanos, ¿se acuerdan de la pregunta que Jesús le dice a Pedro después que le ha traicionado? ¿Qué le dice, hermanos? Están caminando y Pedro está por detrás, hermanos. Está en el Evangelio de Juan. Por detrás está Juan, el discípulo, y Pedro está caminando con Jesús. Jesús le dice: Pedro, sí, Señor, ¿me amas? Ojo, no dice solo me amas, dice: ¿me amas más que estos? No dice: me amas nomás. Dice: ¿me amas más que ellos, Pedro? Y Jesús dice: sí, Señor, te amo. Apacienta. Está diciendo: si me amas, haz, actúa. No son solo palabras. Y cuando Pedro les responde de eso, miren, Pedro le dice: Señor, ¿y este? Acaba de recibir que me amas
Y Pedro le dice, hablando de el apóstol Juan, y el Señor dice, ¿qué te importa a ti si yo quiero que él quede hasta que yo vuelva? Y es el apóstol Juan el que escribe el libro de Apocalipsis, ¿no? Cuando, hermanos, Jesús habla de amor, es de dar. Y Pablo le está diciendo aquí a Timoteo, sé ejemplo en amor. Pregunto, hermanos, ¿somos ejemplo en amor? ¿Damos o recibimos? Yo sé que a quién de nosotros no nos gusta recibir, a todos nos gusta dar. Y, hermanos, hablamos el evangelio de Primera de Juan, y Primera de Juan, hermanos, habla cómo es que Jesús habla mucho del amor, sobre todo, y del amor, hermanos, no del amor eros ni del amor filial, habla del amor hacia el prójimo. Primera de Juan habla mucho sobre el amor. El capítulo 1, del 4 al 7. Primera de Juan, miren lo que dice el capítulo 1, los versos del 4 al 7. Ya, hermanos, desde el 5. Este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos: Dios es luz, y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nosotros tenemos que ir a Jesús. Si hemos fallado, él nos perdona, ¿verdad? Pero miren lo que dice el capítulo 4 de Primera de Juan, el verso 7 y 8. Dice así: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios, ¿qué dice, hermanos? Él no tiene amor, Él es amor, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros, ¿qué dice, hermanos? Amarnos unos a otros. Si a veces, hermanos, dentro de nuestra iglesia, y cuando hablo de iglesia hablo de todos los cristianos en general, no nos amamos unos a otros, ¿qué será el amar al que no asiste a una iglesia, hermanos? Al que no conoce a Dios. Lastimosamente, mis hermanos, créanme, los que no conocen a Dios muchas veces son más dadivosos que nosotros y se aman más entre ellos que nosotros, hermanos. Ustedes vayan y cuando van a tener problemas, ellos dicen cuánto hay que dar, tenemos que ayudarle. No puede quedarse así, hay que levantarlo. Y para nosotros los cristianos es sacrificio. Lastimosamente nosotros los cristianos queremos amar a Dios hablando, pero no haciendo. Ese es un gran error. Y Jesús nos está diciendo, no es así. Tenemos que demostrar el amor para con los demás. El 4:10 dice eso, pero miren lo que dice, hermanos, del 20 adelante. Si alguno dice: y yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, ¿qué es, hermanos? Mentiroso.
Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Hermanos, esto no es si quieres, es un mandamiento. Nosotros decimos: Dios, yo te amo, y Dios nos dice: me amas, sí, está bien, pero ¿cómo puedo ver yo que no haces nada por el que no tiene? Jesús les dijo a sus discípulos, ¿verdad? Y Él les dice: vayan a los pobres, a los hospitales, vean por ellos, porque cuando ustedes lo hacen a ellos, me lo están haciendo a mí, dice Él. Qué lástima, hermanos, que muchos, los cristianos, nos estamos olvidando de este gran mandamiento. Y podemos predicar la palabra, pero si no hacemos, mis hermanos, no está bien. Tenemos que empezar a actuar y tenemos que empezar a hacer. Lastimosamente se está cumpliendo lo que dice Timoteo también, hermanos, que las personas ahora pensamos solo en nosotros y no en otros. Los que se recuerdan son de ayer. Antes, hermanos, las iglesias visitaban las cárceles, visitaban los hospitales, predicaban al aire libre, hacían cosas que a Dios le agrada. Hoy nos hemos olvidado de esto, porque hoy pensamos solo en nosotros, hermanos, y nos estamos olvidando de los otros. Hoy todo es más importante, menos hacer lo que Dios nos dice. Y Pablo le está diciendo a Timoteo: Timoteo, tienes que ser ejemplo en amor. Si ya somos ejemplo en palabra y hablamos bien, si ya somos ejemplo en portarnos bien, somos ejemplo en amor, hermanos. Si hay personas que a veces entre hermanos no se hablan, que están divididos padres e hijos, ¿por qué, hermanos? Y es triste cuando vemos que hay cristianos que también están así. No es así, hermano. Dice la Biblia que nosotros tiene que partir de nosotros, no de ellos. Si tú y yo queremos ser diferentes, hermanos, tenemos nosotros que cambiar. Y nosotros tenemos que buscarles a ellos, no ellos a nosotros. Si decimos que amamos a Dios. Vuelvo a leer: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Tenemos que cambiar, hermanos. Y el amor para con Dios, hermanos, Él lo sabe. Él sabe cómo lo hacemos, por qué lo hacemos. Pero lastimosamente, mis hermanos, nosotros muchas veces queremos hacer las cosas para que otros vean y otros digan: qué bien que lo hace. ¿Has visto cómo ayuda? ¿Has visto cómo da? ¿Has visto cómo hace? Y no tiene sentido, hermanos. Es para que Dios lo vea. Pero ¿qué tenemos que hacer? Olvidémonos un poco de nosotros para pensar en otros. Somos ejemplo, hermano. Hay muchos niños que están en la calle. Yo fui con un hermano muy espiritual y me llevó en su auto. Y cuando paramos en una esquina, ustedes ven que se acercan siempre a pedir, ¿verdad? Cuando paramos en una esquina, él lo cierra su ventana y me dice: Eddie, ¿qué les vas a dar a estos? Se lo gastan en cosas que no son buenas para ellos. Yo digo: Dios, lo importante es dar. Lo importante que es, hermanos, dar. Cómo ellos lo usen, eso es problema de ellos, hermanos.
¿No dice Dios: yo hago salir el sol entre buenos y malos? Hago llover sobre buenos y malos. Y cómo lo usemos, eso depende de uno, hermanos. Yo puedo usar el sol para irme a la playa con otra persona y hacer lo malo, pero otros pueden usar el sol para ir y visitar y ayudar. Es lo bueno. Es como yo lo use, hermanos, lo que me dan. No es condicional el querer ayudar al otro. No es condicional. Es lo que tú le das a Dios. Así que, hermanos, miren lo que dice 1 Corintios, el capítulo 13. Ya terminamos, hermanos. Y yo creo que tenemos que aprender del apóstol Pablo, hermanos. Si hay alguien que nos puede enseñar, aparte del ministerio de Jesús, ese es el apóstol Pablo. Porque él llevó la palabra, hermanos, en todo momento. A pesar de los problemas, a pesar de todas las cosas que lo han hecho, él estaba haciéndolo. Pero hay alguien que él dice muy lindo, hermanos, el capítulo 13 del amor. Y créame, este es el amor. Así se concibe el amor, así se demuestra el amor. El capítulo 13 dice: si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviere profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Si se partiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Qué está diciendo, hermanos? No es para que yo figure, no es para eso, hermanos. El apóstol Pablo está diciendo sacrificio, pero no para que nos den el honor a nosotros y no digan: si no fuera el hermano y si no fuera la hermana, esto no marcha. No es para eso, hermanos. Cuando tú traes las flores a Dios, dile: qué bueno eres, papito, que me das el privilegio de darte. Pero no es para que yo diga: hermano, ¿a qué hora van a decir lo que yo he traído las flores? No es para eso. Y miren lo que dice el verso 4. Este es el amor. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso ni se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Y termina el apóstol Pablo hablando sobre lo que es el amor. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Qué diferente de nosotros, ¿verdad, hermanos? Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Yo ahora pregunto, hermanos, ¿le amamos a Dios? ¿Somos ejemplo en amor, mis hermanos? Y yo creo que deberíamos ser ejemplo en amor. Hay varias maneras de demostrar el amor. ¿Amas primero a tu familia, hermanos? Cuando está mal, ¿te preocupas por ellos? ¿Amas a los que no son tu familia? ¿Que vas y le ayudas? Si hay algo que me agrada de las personas de La Paz, no siempre los cristianos, pero las personas de La Paz, hermanos, casi nunca van a visitar sin llevar algo. Y cuando vivía allí, cuando venían a visitarnos,
a mis hermanos, porque vivíamos solo los 4. Siempre las personas que venían, que no conocían a Dios, siempre nos traían azúcar, arroz, fideo. Tal vez porque sabían que vivíamos solos. Y nosotros, hermanos, si ni nos visitamos los unos a los otros, esperamos que nos visiten, pero no visitamos. Mis hermanos, dice el apóstol Pablo: sé ejemplo en palabra, sé ejemplo en conducta, pero sé ejemplo en amor. Si queremos tener autoridad y si queremos agradar a Dios, tenemos que ser ejemplo en amor. Yo comencé diciendo, hermanos, le pedimos perdón a Dios por las cosas que hacemos, pero es tiempo de decirle: papá, perdóname por las cosas que no hacemos. Y una de ellas es esta: amar, demostrar a las personas, actuando, no hablando. Eso es lo que dice el apóstol Santiago, ¿no? El apóstol Santiago dice: muéstrame tu fe, yo te voy a mostrar mis obras y cuál pesa más. Es fácil decir Dios te bendiga, de lo más fácil. ¿O no, hermano? Fácil. Pero bendecirle tú, bendecirle tú, no con Dios te bendiga, sino con sacrificio vivo. Pongámonos de pie, por favor. Vamos a hablar con nuestro Dios y le vamos a decir que nos ayude a ser ejemplo en esto, hermanos, que amemos a los demás. Hay muchas, no solo la familia que no conoce. Mis hermanos, la familia que conocemos está necesitando de nosotros. No nos alegremos por ellos, no, vayamos y ayudémosle. Tenemos amigos que necesitan de nosotros, sí, pero también tenemos personas, enemigos que hablan mal de nosotros. No importa, demostremos el amor, porque el amor no es solo hablando, hermanos. El amor es haciendo. Queremos, papá, ponernos en tus manos esta noche, Señor. Papito Dios, si es difícil amar, oh Dios, a la familia, es más difícil amar, Señor, a aquellos que hablan mal de nosotros o que nos desean el mal. Pero te suplicamos que tú nos ayudes a ser diferentes, que no pensemos en nosotros solamente, que pensemos en los otros, mi Dios. Estamos viviendo tiempos tan diferentes, papá, que a veces la economía no alcanza para muchas personas. Pero te rogamos, mi Dios, que nos ayudes a dar de lo poco o lo mucho, que nos bendigas, porque hay muchos que no lo tienen, mi Señor. Bendito Dios, ayúdanos a ser ejemplo con sacrificio vivo.